casa del Señor. Y bueno, antes de que el tiempo nos gane, nos adelante, vamos a ir a las Escrituras, por favor. Y voy a ir a pedirle que usted me acompañe en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Bueno, le adelantaré que es bastante probable que hoy no pueda culminar con el mensaje. Usted dirá, nosotros estamos acostumbrados a eso como usted. Por la riqueza que contiene la palabra del Señor. El próximo domingo lo estaré culminando, así que hoy estaremos viendo la primera parte de este mensaje. Marcos capítulo 2. Para la lectura a partir del verso 23 al verso 28. Marcos 2, verso 23 al verso 28. Bien, todos estemos listos. Fijamos nuestra atención a las Escrituras para que nada nos distraiga. Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ven? Hasta ahí la lectura. Así que por favor vamos a orar. Amado Espíritu Santo, estamos muy deseosos de poder ser sumergidos por ti en el estudio, en la meditación, en la enseñanza, en la predicación de esta porción de las Escrituras. Confiamos en ti plenamente, porque tú eres el Espíritu de verdad. Eres tú quien no solo abre nuestra mente, sino sobre todo abre nuestro corazón para poder recibir esta palabra con gozo, con alegría. Es mi oración, Espíritu Santo, que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Que el Señor resplandezca en medio de la predicación y de la enseñanza. Es mi oración, Espíritu de Dios, que esta casa, que este pueblo siga siendo edificado como casa espiritual y como sacerdocio santo. Nuestra mente renovada, la verdad produciendo libertad, anulando y haciendo retroceder nuestra ignorancia para seguir siendo transformados en la imagen de Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí para que Jesús sea glorificado. Padre, en el nombre de tu Hijo te agradezco por los cielos abiertos. Te agradezco por tu palabra que ya nunca regresa vacía. Te agradezco por tus ángeles que están alrededor de este lugar y por la bendita y preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, con la cual somos rociados para santificación. En medio de esa sangre, hoy disfrutamos de tu presencia. Una vez más te pido, Señor, que tomes mi vida, en tu gracia la uses para poder compartir tu mensaje, el corazón de tu iglesia, y poder hacerlo bajo tu unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, por amor a tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día y el próximo domingo estaré tocando un tema que es en sí mismo un tema bastante controversial. Y usted habrá percibido, debe haberse dado cuenta que en la lectura se menciona acerca del día de reposo. Y este día de reposo es entendido como el día en que Dios separó para tener una santa convocatoria con su pueblo. Nosotros como pueblo cristiano hemos tomado el día domingo para poder dar cumplimiento a este deseo y mandato del Señor de poder nosotros
reunirnos y congregarnos. Sin embargo, encontramos a nuestro alrededor ciertas creencias en cuanto a este tema, distintas como la de, por ejemplo, nuestros amigos adventistas. ¿Sí? ¿Verdad? Ellos, dentro de unas doctrinas muy fuertes, que siempre andan predicando y enseñando de eso, está justamente que ellos consideran que el domingo no es el día que la iglesia debería guardar, sino más bien el sábado. A este grupo adventista se ha sumado ahora de quienes estuvimos hablando durante 2 domingos atrás, los falsos judíos mesiánicos, y encima vienen con el hebreo corregido. Y ellos comienzan a argumentar que efectivamente dicen el día del Señor, el día que se debe guardar, observar, es el día de reposo, el sábado. Entonces, ante esta situación, considero necesario, y confío en que el Señor haya puesto su sentir en mi corazón, de que la iglesia no solamente puede estar plenamente afirmada y convencida de la razón por la cual nosotros nos reunimos, nos congregamos el domingo, sino creo que sobre todo el poder entender el contenido o el significado de este día, llamado aquí Día de Reposo. Deberíamos responder a muchas preguntas que son bastante interesantes, como por ejemplo, ¿por qué los cristianos, cuando la Biblia, o si la Biblia menciona que el día para guardar es el sábado, ¿por qué guardamos el domingo? O como dicen otros, ¿o realmente da lo mismo guardar un día u otro día? Es decir, guardar sábado, domingo, finalmente, como dijo Pablo en Romanos 14, para el fuerte, todos los días son iguales. ¿Será cierto eso? Bien. ¿Ha señalado Dios algún día en particular? Y si nosotros estamos observando, guardando el día incorrecto, ¿estaremos poniendo en riesgo nuestra salvación? Bien, entonces son preguntas realmente bastante interesantes. Por lo tanto, a partir de esta historia, donde usted rápidamente debe haber captado la situación, el Señor Jesucristo pues se encuentra ahí caminando con sus discípulos y parece que ellos tienen algo de hambre. Entonces, por causa del hambre comienzan a arrancar espigas. Y esto es observado por un grupo de fariseos, los cuales inmediatamente reaccionan como buenos fariseos que son, y van hacia el Señor Jesucristo diciéndole al Señor: mira, ¿cómo es posible que tus discípulos se pongan a recoger espigas en un día como este, que es el día de reposo? A partir de ahí, el Señor Jesús da algunas respuestas que será el motivo de nuestra meditación y los versículos sobre el cual vamos a ir construyendo a la luz de las Escrituras un entendimiento mucho más amplio, y procuraremos que sea bíblico en cuanto a lo que se llama día de reposo. Así que en este primer mensaje procuraré simplemente sentar las bases de lo que será una construcción. Para ello, voy a tratar con ustedes 5 puntos importantes que podemos desprender de este momento del Señor Jesús lidiando sobre este tema con los fariseos. Bien, empecemos. Deseo hablarles en primer lugar en relación a este día de reposo. Quisiera compartirles acerca de su creación. Lea conmigo por favor el verso 27 para poder entender la razón de esto. En el versículo 27 el Señor les responde a estos fariseos que lo cuestionaban y les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que esta es una de las respuestas que el Señor da de forma contundente, explicando la razón por la cual existe, por el cual fue creado, fue hecho el día de reposo. Bien, pues entendamos un poquito más profundamente a qué se refiere el Señor Jesucristo. Tenemos que viajar entonces al libro de Génesis, al capítulo 1. ¿De qué manera el Señor relaciona la creación del día de reposo con el hombre? ¿Por qué razón el Señor menciona que el día de reposo fue creado por causa del hombre? Bien, Génesis capítulo 1,
verso 26 al 28. Leemos nosotros aquí en la Escritura lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí tenemos nosotros la descripción de la creación, de la naturaleza del hombre que fue creado por Dios. Y la naturaleza de este hombre, del ser humano, es que él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, en términos bastante sencillos para explicar lo que es imagen y semejanza, solamente referiré lo siguiente. Imagen y semejanza de Dios es la descripción de aquellos aspectos en el cual nosotros compartimos con Dios ciertas cualidades que Él posee, pero a la vez no compartimos con Él ciertas cualidades que Él también posee. Por ejemplo, todos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuánto dicen? Él es todopoderoso, pero ningún ser humano lo es. Solo Dios es todopoderoso. Bien, nuestro Dios es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Sin embargo, ninguno de nosotros, ningún ser humano, es omnisciente. Pero si hablamos de aquellas cosas que sí compartimos con Dios por ser imagen y semejanza de Él, entonces podremos señalar, por ejemplo, que Dios o que nosotros tenemos voluntad y ejercemos nuestra voluntad para tomar decisiones y para escoger, de la misma manera en que Dios también tiene voluntad. La diferencia es que la voluntad de Dios es una voluntad bastante racional y muchas veces de nosotros es impulsiva. ¿No están entendiendo? ¿Verdad? Dile que no, por eso andas así. Entonces, ese es el problema que podemos tener. La voluntad de Dios es la que Él expresa en su estado de perfección, pero nosotros también la tenemos y la ejercemos. Otra cualidad que compartimos con Dios es que Dios tiene sentimientos y indudablemente nosotros también lo tenemos. Entonces, aquí se describe un hombre, el hombre que ha sido creado en naturaleza a la misma imagen y semejanza de Dios. Finalmente, creado el hombre, verso 31, siendo este el sexto día, dice el verso 31 de Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que Dios contempla su creación y dice: esto es lo máximo. Todo ha sido creado muy bien. Sin embargo, ocurre algo posteriormente. Y antes de leer el texto, quisiera referirle lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos un día de 24 horas? La razón por la cual tenemos un día de 24 horas es porque existe un fenómeno en la naturaleza que consiste en el tiempo que demora la Tierra en girar sobre su propio eje. ¿Cuántos chicos saben esto que estoy hablando, verdad? Entonces, ese fenómeno natural es el que genera un tiempo llamado día de 24 horas. Segunda pregunta: ¿cuál es la razón por la cual existe un mes de 30 días? Bien, la razón por la cual existe un mes de 30 días es porque hay otro fenómeno, y es el tiempo que la luna demora en crecer y en menguar. 30 días. ¿Por qué tenemos un espacio de tiempo al cual llamamos año? Bien, llamamos año porque hay otro fenómeno natural que es el que describe el tiempo que la Tierra demora en girar alrededor del Sol, y tenemos un tiempo llamado año de 365 días. Ahora viene la pregunta clara: ¿por qué existe una semana de 7 días? Bien, no existe ningún fenómeno natural que haga que ese periodo de tiempo exista. No hay un fenómeno de naturaleza que lo explique.
¿Sabe quién lo explica? Lo explica Génesis 2:2. Bien, pero leamos desde el verso 1. Entonces dice capítulo 2, verso 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ponga atención al verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que esta es la razón por la cual tenemos una semana compuesta por 7 días. Dios lo estableció en función al periodo de tiempo que Dios determinó o tomó para la creación de todo lo que hizo, el cual lo llevó a cabo en 6 días, pero el Señor decidió crear un día más, al cual Dios llamó un día de reposo, porque en ese día Dios reposó. Ahora, cuando decimos, y la Biblia dice que Dios reposó, no está describiendo a un Dios que ha terminado agotadísimo después de 6 días de trabajo. No está describiendo a un Dios que ha acabado exhausto, casi anémico, porque se ha desgastado mucho para poder poner el sol, la luna y el mar y los peces y todo el asunto. No es eso, porque el profeta Isaías claramente en el capítulo 40, verso 28, dice que nuestro Dios no se cansa ni se fatiga. Amén. Él también es quien nos da fuerzas a nosotros. Amén. Por lo tanto, decir, como dice la Biblia, de que Dios reposó, solo describe la culminación de la obra creativa de Dios. Dios cesó de crear en el 6º día y en el 7º reposó. Esto significa que desde el Génesis no hay ningún insecto más que haya sido creado. Habrá reproducción de muchos, pero no hay un solo animal nuevo que haya sido creado. Todo fue creado allí en el libro de Génesis. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue reposar el 7º día. Lo que Dios hizo fue crear. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 2, dijo: el día de reposo fue hecho. Eso aplica claramente a Génesis 2, en el cual Dios creó el día 7º y lo llamó día de reposo. Ahora, la palabra reposo en hebreo es Shabbat. Shabbat, lo cual traducido al español es sábado. Sábado. Entonces, Dios toma este 7º día y lo toma para su reposo, porque Él cesa de crear. Ahora, pregunto algo más. ¿Por qué razón Jesús afirma que este día 7º fue creado por causa del hombre? Mire por favor el verso 15 del capítulo 2 de Génesis. Dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso allí? ¿Para que holgazaneara? ¿Para que viviera relajado? ¿Para que duerma todo el día y después de levantarse a la 1 de la tarde se ponga a descansar? ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. En una sola palabra, eso es para que trabaje. Así es que el hombre todavía no ha caído en pecado. Algunos dicen, el hombre trabaja porque Adán iba a pecar. No. Si el hombre empezó a trabajar desde que Dios lo creó y antes que cayese en pecado. Así que Dios nos ha puesto a trabajar. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver, pastor, con el día de reposo y más aún con el día que Dios ha creado en beneficio del hombre? Tiene que ver, ¿por qué? Les diré por qué. ¿Cuántos de aquí coinciden conmigo en que Dios no necesitó 6 días para hacer la creación? ¿Cuántos saben que Dios pudo haberlo hecho en 5 minutos? Bien, Dios no necesita 6 días para hacer la creación. Por lo tanto, Dios decide intencionalmente generar un número de días para llevar a cabo su creación e incluir un día 7º al cual él llama reposo.
¿Y qué relación tiene eso con el hombre? Bien, Dios determinó hacerlo así con un propósito, ya que el hombre ha sido puesto en el huerto para que él también trabaje, el hombre necesita entonces un patrón a seguir, un modelo a seguir que le enseñe al hombre cómo usar su tiempo, sus días en el aspecto laboral. El hombre necesita un referente, así es que lo que Dios hace es ponerse él mismo como ejemplo del hombre en relación a cómo él debe usar sus días de trabajo. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Eso es lo que el Señor hace. Entonces le dice, hombre, tú vas a trabajar, pero no vas a hacer como tú quieras. Yo te voy a dar el modelo a seguir. Vas a hacer lo mismo que yo, porque yo te hice, dice el Señor, a mi imagen y a mi semejanza. Así es que, si te das cuenta, querido Adán, yo he trabajado 6 días y he descansado el 7º. Tú harás lo mismo. Dile que está a tu lado. Eso va para ti. Tú harás lo mismo. Esto nos muestra que el hombre no fue diseñado por Dios para trabajar 7 días a la semana, 30 días al mes o 365 días al año. Para eso Dios no diseñó al hombre. Dios diseñó al hombre para que él trabajara 6 y descansara al 7º día, o descansara un día. Ese es el patrón de Dios. Es el patrón de Dios. Es lo que Dios estableció para el hombre. Ahora, si Dios trabajó 6, ¿cuántos hombres aquí trabajan 7? Bueno, alguien podría pararse y decir, bueno, Señor, yo trabajo más que tú. Tú eres Dios, trabajas 6, yo 7. No creo que exista un ser humano que pueda ponerse un poco altanero con Dios y cuestionar el número de días en que Dios trabajó en la creación y sentirse muy superior de trabajar más que Dios. Dios fue el que estableció el patrón del trabajo para el hombre, poniéndose el mismo como modelo. Pero hay algo más, no solamente Dios creó ese día y Él se puso como modelo y dio ejemplo y estableció un patrón, sino que Dios dijo algo al respecto. En verso 3 leemos, y ¿qué dice tu Biblia? Y bendijo Dios al día 7º, ¿y qué más hizo? Y lo santificó. Así que Dios dio 2 declaraciones sobre ese día. Ponga atención, Dios ha creado el día, Dios lo ha establecido como un modelo a seguir, Él mismo es el ejemplo. Y Dios ahora pronuncia 2 cosas. Primero, bendice ese día. ¿Cómo entender la bendición que Dios le da a ese día en particular? Porque Dios de los otros 6 no ha bendecido a ninguno. Pero ese día debe tener algo porque Dios lo ha bendecido. Ahora, ¿cómo entender esa bendición? Mire por favor el verso 22 de Génesis 1. Cuando Dios crea los animales en el mar, los peces, los monstruos marinos y las aves en los cielos. Dice el 22, ¿y Dios qué hizo? Dios, que estos están con hemoglobina 8. A ver, otra vez. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios imparte su bendición sobre este grupo de animales para que éste cumpla un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que ellos pueblen la tierra. ¿Qué significa entonces la bendición de Dios? Sería bueno conocerla porque hoy nosotros usamos el Dios te bendiga como un saludo universal. Casi es como decirle a alguien buenos días, ¿qué tal? Sin embargo, la bendición de Dios es algo muy especial. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es el favor que Dios le imparte a alguien o algo
para que ese alguien o algo cumpla el propósito por el cual Dios lo ha bendecido. Eso es una bendición de Dios. Entonces Dios no anda repartiendo bendiciones como volantear algo. Cuando Dios da su bendición y bendice es porque Él tiene un propósito, y como quiere que ese propósito se cumpla y Dios tiene el poder para hacerlo, Él lo imparte a través de su bendición. Así es que Él bendijo a los animales, ya que les dijo: llenen la tierra, pueblen la tierra. Era necesario que Dios les imparta su favor, su bendición. Y los animales comenzaron a experimentar la necesidad de aparearse y comenzar a multiplicarse. Lo mismo hizo Dios después de haber creado al hombre. Por eso que en el verso 28, después de haber creado al hombre, ¿qué dice el verso 28? Y también los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. Para ese propósito Dios les tuvo que impartir su bendición. Por lo tanto, cuando Dios bendice el día de reposo, lo que está diciendo es que el Señor le imparte su favor a ese día, no a los otros 6. Dios le imparte su favor, Dios le imparte su buena voluntad, porque le asigna a ese día un propósito. Dios quiere que ese día, a diferencia de los otros 6, tenga un propósito de parte de Él. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Es por esa razón que Dios le imparte una bendición a ese día. Pero no solamente lo bendice, sino también el verso 3 dice que lo santificó. Es decir, Dios santifica ese día. ¿Qué significa que Dios lo haya santificado? Santificar significa que Dios toma algo y lo separa, lo saca del montón, lo saca de lo común para convertirlo en algo especial. Ese algo especial es santificado, y cuando Dios santifica algo o alguien, es para uso exclusivo de Él. Nadie dijo amén. Estoy muy incrédulo. Cuando Dios santifica, significa que Dios separa algo, lo aparta del montón, saca algo porque Él quiere, con ese objeto o esa persona, Él quiere que eso sea para su servicio, para su uso personal. Ejemplo: ¿cuántos saben que este teclado está santificado, consagrado y separado para nuestro Dios? Eso significa que aquí no se puede tocar la música de corazón cerrado. ¿Cuántos saben? ¿Verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque estos instrumentos, como la batería y como los instrumentos que puede haber aquí, están separados del montón, del uso común, para un uso exclusivo para Dios. Por eso es que nosotros hemos sido santificados. ¿Cuántos santificados hay aquí? Muy bien. Hay 12 santificados. No escuché, pastor, no escuché. Ya. ¿Cuántos santificados hay aquí? Amén. Aquellos que han sido sacados del mundo, del común, y han sido sacados de ahí para uso y servicio exclusivo de Dios. Esos somos nosotros. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Hemos sido santificados. Entonces, cuando Dios dice que Él santifique ese día, indudablemente le está separándolo de los otros 6 para su uso personal. Bien. Esto es la razón por la cual Jesucristo dijo: el día de reposo fue creado por causa del hombre. Dile que está a tu lado: Dios lo creó para tu bien. Lo creó para nuestro bien y provecho. Bien. En segundo lugar, no solamente su creación, sino en segundo lugar su legislación. Vaya por favor a Éxodo 20. Siglos después,
existe un pueblo llamado la nación de Israel, el cual termina siendo esclavizado en Egipto, y quien posteriormente el Señor Dios Todopoderoso libera, y lo libera con mano poderosa. Una vez liberado el pueblo, entonces Dios puede darle leyes. Dios no puede exigir cumplimiento de leyes a esclavos, solo a libres. Así es que el Señor le da, legisla y les da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Entre ellos ayuno, que es el cuarto mandamiento, que es el que vamos a leer en el verso 8 en adelante. Entonces dice este cuarto mandamiento, verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y por qué, Señor? Verso 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el Señor ahora se ha tomado tiempo de detallar, de explicar lo que hizo en Génesis. Ahora el Señor explica mucho más, y no solo lo explica, lo legisla. Esa es la razón por qué en Marcos 2 los fariseos le dijeron: no es lícito lo que haces. ¿Por qué? Porque ellos se estaban refiriendo a Éxodo 20. Ellos sabían que era un mandamiento, que era una ley de Dios no trabajar el día de reposo. Y entonces se enfrentan a Jesús por lo que sus discípulos están haciendo. Ellos sabían que existía esta ley dentro de los 10 mandamientos. Pero creo que necesitamos nosotros captar la importancia que tienen esos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que así este cuarto mandamiento también tenga el valor que Dios le asignó. Por ejemplo, vaya por favor a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Acá hay un breve resumen que hace Moisés sobre el día en que el Señor le entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Deuteronomio 5, versos 4 y 5. Moisés les dice lo siguiente: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Qué está diciendo Moisés? Usted no puede leer con mayor amplitud ahí en Éxodo 18 y 19. Pero lo que Moisés está diciendo es lo siguiente: que Dios, cuando Él determinó darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Él inusualmente ordenó que el pueblo se preparase para ese acontecimiento durante 3 días. El pueblo tenía que santificarse durante 3 días para presentarse ante Dios, porque Dios descendería en medio de ellos. Así es que el pueblo se prepara, se santifica, entonces comienzan a marchar rumbo al monte Sinaí. Moisés va adelante, pero de pronto quedan atónitos porque contemplan algo totalmente sobrenatural. Ellos observan que el lugar donde está temblando por una presencia, todo está siendo sacudido. Observan que hay un fuego inmenso que se ha levantado. Observan una nube oscura por ahí y una voz tronante que está hablando del cielo. Todo eso repercute en ellos en temor. Y por causa del temor le dijeron: Moisés, nosotros no vamos a seguir adelante. Ve tú y habla con Dios. Cualquier cosa me avisa. Entonces eso fue lo que hicieron ellos con Moisés. Nosotros no iremos. Entonces Moisés dice: yo fui quien habló con Dios y le declaré sus palabras.
¿Qué fue lo que Moisés recibió allí? Recibió los 10 mandamientos. ¿Cómo fue que lo recibió? En Éxodo 31, busque por favor Éxodo 31. En el verso 18. Éxodo 31, 18 dice la escritura. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la escritura. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas. ¿Con qué? Con el dedo de Dios. Ahora, eso no significa, usted está pensando, del cielo salió un dedito, comenzó a escribir. No. Eso no ocurrió. Pero sí hay 2 cosas que rescatamos. Número 1, que normalmente Dios le dijo a Moisés en otras ocasiones y posteriormente a sus profetas: ve y escribe. Ve y escribe esto. Ve y escribe la visión. Ve y escribe esto de acá. Siempre Dios mandaba escribir. Pero en esta ocasión Dios no le ordena a Moisés que él escriba. Dios dice: yo mismo lo voy a escribir. Y eso es muy llamativo, que Dios mismo lo escriba. Pero hay algo más. Capítulo 32, ahí cerca, verso 16. Dice el verso 16: y las tablas eran ¿qué? Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Bien, no sé si usted está captando esto, pero este asunto es un asunto muy importante para Dios. Para que Él mismo se tome el tiempo de tallar las piedras y dejarlas listas. Él mismo trabaja esas tablas, esas piedras. Él mismo escribe los 10 mandamientos con su dedo, y Él ha mandado al pueblo a santificarse 3 días. ¿Cuántos están entendiendo que esto era sumamente importante para Dios? Esto no era cualquier mandado, esto era sumamente importante. ¿Cuántos se habían atendido cosas personalmente porque la han considerado importante? ¿Y cuántos se han mandado a sus decanos para que atiendan otra clase de eso? ¿Nadie? ¿Descaso los decanos? Hay cosas que uno personalmente atiende. Dice: no, esto lo tengo que hacer. Yo, sumamente importante, yo lo voy a hacer. Pero hay cosas que le decimos: hijito, anda, atiende tú. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Verdad? En este caso, en lo referente a los 10 mandamientos, Dios mismo está tomando la iniciativa. Él está atendiendo esto personalmente. Pero no queda ahí solamente. Deuteronomio 10. Pastor, tanta Biblia también. Encima que no leen toda la semana. Deuteronomio 10, versos 3 al 5. Dice la escritura. Moisés dice: e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra. Habla Moisés porque las 2 primeras se las rompió. Felizmente que Dios no lo rompió a él. Pero él rompió las 2 tablas y él tuvo que hacer 2 tablas. Por eso dice: y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Así es que ahora tenemos a Dios santificando al pueblo 3 días, tallando él mismo las tablas, escribiendo él mismo con su dedo y ordenándole a Moisés: construyete un arca de madera de acacia, porque allí vas a colocar
mis tablas de los 10 mandamientos. Es decir, Dios le está asignando un lugar especial. Y según Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9, no lo busque, dice en ese lugar que en el arca lo único que había eran las 2 tablas con los 10 mandamientos. Un lugar exclusivo. Ahora, los que conocemos un poquito de Biblia, podemos responder esto. ¿Qué representaba para Israel el arca del pacto? Representaba la misma presencia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hay ahí? Los 10 mandamientos. Ahora, si usted tiene una buena memoria, recordará que el domingo pasado yo le dije que en todo el Pentateuco hay 613 mandamientos. Si aquí hay 10, ¿dónde está el resto? Bien, les diré dónde está el resto. Deuteronomio 31, verso 24. 31, verso 24 al 26. Leemos. La escritura dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿quién escribió estas? Moisés. ¿Dónde la escribió? En un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? ¿Dentro del arca? No, al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bien, ¿dónde quedaron los otros mandamientos? A un costadito. ¿Y por qué no lo metió en el arca? No, porque ahí habían 10 mandamientos muy especiales. 10 mandamientos preeminentes. 10 mandamientos que estaban por encima y muy lejos de los demás mandamientos o leyes. Eran 10 mandamientos muy valiosos para Dios. Y si usted pregunta, pastor, ¿y por qué esos 10 en particular eran tan importantes para Dios? Le responderé. La razón es porque esos 10 mandamientos revelan el carácter de nuestro Dios. Hablan acerca de la persona de Dios, de su corazón, de su carácter, de cómo es Él. Esos 10 mandamientos. Por eso Dios le asignó un lugar muy especial y único que no iba a ser compartido con ninguna otra de las leyes. ¿Cuántos están entendiendo? Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, vuelva por favor a Éxodo 20 por un momento. Vuelva a Éxodo 20. Porque si usted ha entendido el gran valor que tiene estos 10 mandamientos por cómo Dios los codificó, los produjo, los llevó a cabo, entonces debe entender que dentro de esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento. Está el guardar el día de reposo o de descanso. Y debería llamarle a usted la atención, como a mí, de que curiosamente todos los otros 9 mandamientos le hemos dado un valor, y seguro que si alguno de nosotros quebrantare uno de esos 9, todos saltaríamos espantados. Por ejemplo, el primero de los 10 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted encontrara un cristiano haciendo fiesta a la cruz de Montúpez, ¿qué pensaría usted? A ver, y es líder de la iglesia, dígame, ¿qué pensaría? ¿Cómo es posible? Es líder y está en la cruz de Montúpez y está haciendo esto y llevando cosas. Bien. El segundo mandamiento dice, de acuerdo a Éxodo 20: no te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas. No te postrarás
ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy celoso. Ven. Ahora, ¿qué pasa si usted encuentra a alguien de aquí que tiene toda una gruta ahí en su sala, lleno de venidas, y dirige la alabanza? O que alguien viniendo un día al culto saluda a que choca y se le cae la Biblia y va y ¡pum! Se le desliza una estampita. ¿Cuál sería su sorpresa? ¿Cómo es posible? Hermano, ¿qué pasa? Bien, ¿y qué tal si nos enteramos que el hermano Pepe Lucho mató a alguien? O robó. ¿Cuántos serían un poco remecidos por un testimonio así? ¿Verdad que sí? Pregunto, ¿quién se inmuta cuando nosotros quebrantamos el día de reposo? ¿Quién? ¿Quién hace algún tipo de escándalo cuando creyentes no guardan este día? ¿Quién reacciona? ¿Quién dice algo? Nadie. ¿Por qué? ¿Es que acaso el cuarto mandamiento está venido a menos? ¿Es que acaso el cuarto mandamiento ya no tiene peso entre los 10? ¿Que solo los otros 9 valen y ese cuarto ya no sirve para nada? ¿Que es que ya no son 10, ahora son 9 nada más? Si los 10 están iluminados, están brillando como una luz, que en el cuarto ha habido apagón, ya no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se respeta ese mandamiento? ¿Por qué? ¿Por qué tranquilamente podemos tomar el día de reposo, hacer lo que nos da la gana, no venir ante el llamado del Señor y pasar los días, y pasar un día, y pasar otro día, y pasarla de lo más tranquilo y nadie dice nada? Nadie se espanta. ¿Por qué? Ese cuarto mandamiento está dentro del decálogo, dentro de los 10 al cual Dios les dio una especial atención. En Éxodo 20, verso 8, por eso dice el Señor, ¿cómo empieza? Bueno, dile que está a tu lado. Bueno. Cómprate tu CDG, tu Memorex, pero acuérdate. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificar. A ver, un momento. ¿El Señor lo santificó en Génesis o no? Sí. Él dice, yo ya lo separé para ti. ¿Podrías tú hacer lo mismo y tú mismo santificarlo? Porque no quiero que pienses que yo te voy a imponer que santifiques este día. Quiero que tú también lo separes. Yo ya lo separé para ti. Pero quisiera ver tu voluntad expresada y tú mismo separes ese día. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, santifica. Y el hermano Pepe Lucho, nada de santificar. Él sigue usando ese día como un día común. Lo usa como si fuera lunes, martes, miércoles. Lo usa como si fuera sábado. Lo usa como cualquier día. Entonces el Señor dice, ¿lo vas a santificar? ¿O lo santifico yo por ti? Y usted dice, ¿cómo, Señor? ¿Tú vas a santificar? Sí. Bueno, no entiendo, pero ¿lo vas a santificar? Ya perdí. Ahora yo lo santifico. ¡Fua! Ya, ahora sí estás quieto. Ahora sí vas a guardar ese día, no te vas a mover. Ya no me vas a pedir porque tengo que hacer, tengo que atender allá, tengo que hacer otro. Acá hay más gente, más negocios. Este día domingo se mueven más las cosas y no tengo tiempo para el Señor. O lo santificas tú, o te lo santifico yo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces dice, acuérdate de este día para que tú mismo lo separes. En tu agenda de la semana hay un día que debes de separar. ¿Y por qué debes separar?
Primero, porque Dios es quien creó ese día. ¿O no? Él creó el día séptimo. Segundo, Él bendijo ese día. Por lo tanto, es para tu beneficio, es para tu provecho. Tercero, Él lo separó con un propósito. Y Él quiere que tú también lo separes. ¿Alguien está enamorado? Nadie. Cuando usted saca una cita con una persona que ama, dice, te invito a almorzar el jueves a las 7 de la noche. Almorzar a las 7 de la noche. Él dice, ¿podrías tú también separar ese día y ese horario para irnos a almorzar juntos? ¿Y qué pasa si la otra parte te dice, estoy ocupado? Pero no podrías, no, tengo que hacer. No entiendo, aprovecho. ¿Sabe lo que hoy no hacemos? Es separar ese día para ese. Y lo vemos como un día común a todos los días. Y nos apropiamos de un día que fue Dios quien lo creó. Entonces Él nos dio a nosotros 6. Y Él dijo, el séptimo es mío. ¿Pero qué le decimos nosotros? Los 6 más el séptimo. Tú tienes que entender. Tengo muchas cosas que hacer. No alcanza. El tiempo, necesito los 7 días. No puedes crear uno más. Yo creo que con 10 manejo la cosa. Entonces el Señor dice, acuérdate, para que tú lo santifiques, para que tú lo separes. Yo ya lo hice, dice el Señor. Amén. Verso 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ve, casea, no sé. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo. Aleluya. ¿Cuánto le gusta descansar? ¿Sí? ¿Le gusta descansar? El séptimo día es reposo. ¿Qué significa reposo? Descanso. ¿Qué significa que Dios nos haya dado un día de descanso? Que Él sabe que es ese patrón que debemos seguir. Trabajar 6, descansar, reposar. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestro cuerpo lo necesita. Y Dios sabe que nuestra alma también lo necesita. Amén. Si no, ¿por qué? Porque estamos sobrecargados. Y porque al no separar ese día, muchas otras cosas importantes vamos a afectarnos. Dile a tu lado, ese día es para tu provecho. Es para tu reposo. Es para tu descanso de tu cuerpo y de tu alma. Pero ahí no termina el texto. Verso 10. Mas el séptimo día es día de reposo para ti, dice. Es día de reposo para Dios. Y usted dice, un momentito, me parece que pues, me he hecho una jugada ahorita, Yo creí que era un reposo para mí. Y que ese día yo me podía ir a la piscina, a la playa. Es para mi relajo, es para mi relax, para desestresarme, para... No, es que el texto no termina ahí. Es día de reposo para Dios. Es día de descanso, es día de reposo para Dios. Y tú dices, ¿cómo es la mente grande? Pero si más bien termino cansado, ir al culto, más cansado no. ¿Por qué no? Porque lo que más bien dijo el Señor, venid a mí, los que estén trabajados y cansados, yo, dice el Señor, os haré descansar. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Pero tu mente, no, pero más bien me canso más de ya. No, es un día para el Señor. Ahora, gloria al Señor.
¿Por qué para el Señor? ¿Por qué el Señor dice, ese día es para mí? Porque le voy a decir esta. ¿Cuántos quieren amar más a Dios? Amén. 15. ¿Cuántos saben que para amar se necesita invertir tiempo? Amén. Todos los casados, acuérdense cuando fueron novios. Amén. ¿Cuánto tiempo invirtieron el uno en el otro? No solo. Te voy a recoger. Él vivía en el Callao, ella en Ñaña. Pero él le decía, te voy a recoger. Y todo ese rato en el viaje, converse, 2, 3, 4 horas de viaje, para allá. Entonces entiendan lo que está haciendo. Salidas al restaurante, comer algo, salidas al cine, tomarse un café, a sentarse en una mesa, en un parque, a conversar, a caminar por las calles como Israel en el desierto. ¿Cuánto están entendiendo? Para amar a una persona necesitas invertir tiempo. Si tú no inviertes tiempo, entonces hasta por fe tienes que invertir tiempo. Si no inviertes tiempo con alguien, no habrá ningún afecto que vaya creciendo cada vez más. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Okay? Tiempo. Entonces, si el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, y usted quiere amar a Dios, crecer en su amor por el Señor, ¿qué tiene que hacer? Invertir tiempo. ¿Qué significa eso? El Señor sabe que durante 6 días usted se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, sale temprano, en plena lluvia, trueno, se pone su todo y sale a trabajar, no para, va, viene, llega con la justa, come algo y sigue para adelante. O en el trabajo lo mandan aquí, lo mandan para allá, lo contratan de aquí, lo mueven para acá y llega a la casa 8, 9, 10, llega cansado, no tiene tiempo para orar como debe ser y ahí está todo medio sonámbulo entre que quiere orar, pero su cerebro está ya paralizado a la mitad. No logra ser coherente en sus oraciones. Y usted comienza a orar y dice, Ave María. Usted comienza a pronunciar cosas. Ora rapidito. Suele pasar. O en la mañana quiere hablar por Señor, tengo que leer tu palabra, pero estoy por una hora, voy a llegar tarde, ya Señor, en la búsqueda, ahí, pero si me das asiento, no voy a entender. Entonces, ahí, ya una leñita, Señor, voy a leer acá, y Jesús lloró, listo. Ya leí. O sea, por el ritmo de trabajo, de estudio que usted tiene, por sus responsabilidades, no dispone de un tiempo para dedicarse al Señor. Y muchos me lo han dicho, pastor, yo quisiera poder estar 1 hora, 2 horas con el Señor, pero no me es posible porque mi ritmo de vida, de trabajo, no me lo permite. ¿Cuántos están entendiendo eso? No me lo permite. Entonces, como Dios sabe, tu arduo trajín, Él dice, de los 7, no te preocupes. Yo he separado 1 para estar tú y yo. Un día para nosotros 2. Tú y yo, tiempo de amor. Yo sé lo mucho que trabajas, sé que el día a veces no te da, y sé que tienes problemas, pero tranquilo. Yo ya separo un día para los 2. Ahora solo quiero que lo separes tú también. Sepáralo tú, porque ese día va a ser nuestro. Ese día tú y yo vamos a estar en un tiempo muy hermoso. Por eso yo he puesto a mi siervo Robert para que predique la. Para que el tiempo que estemos tú y yo sea lo más prolongado posible. Tú vas a venir, ven temprano, porque entonces a mí me va a agradar mucho ver cuando tus manos se levanten, oírte cantar, y las cosas bonitas que me dices. Cuando cantas, no importa, ves ahí
pero escucho lo que haces. Escucho lo que dices y a mí me agrada cuando tú me levantas las manos ante el Señor, cuando tú me cantas y yo vengo a ti y ministro tu corazón. Y a veces te veo un poco cargado, cargada, y yo tomo tus cargas, te doy paz. Y yo ministro tu corazón y tú te gozas en mí. Y vienes y yo te amo, tú me oyes. Es un tiempo de amor. No lo ocupes, no lo ocupes. ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno se toma el día que hay que descansar y trata ese día como todos los días? Lo mismo que pasaría a un matrimonio que ya no tiene tiempo para estar juntos después de casados. Ya no. Él llega, ella sale. Él se acuesta, ella se levanta. Se cruza aquí, por allá. Ya no conversan casi. Solo se dejan recados, hasta el oro, pero ya no salen, ya no comen juntos, ya no comparten una mesa, un almuerzo, ya no caminan tomados de la mano, ya no se sientan debajo del parque a conversar. Ya no. ¿Qué creen que pasará con una relación así? Se enfría. Poco a poco se enfría. Esa es la razón por la cual muchos cristianos están muy fríos en su relación. Y es muy probable que en un matrimonio, cuando esa relación comienza a caminar así tan distante, aparezca la otra, con la que camina más, con la que conversa más, con la que escucha más. ¿Todos están entendiendo lo que? Y ahí empieza a aparecer un fueguito, sí, infernal. Ahí comienza a aparecer. ¿Por qué? Porque ahora ahí se está cultivando la inversión del tiempo. Por eso Dios separó ese día, para estar contigo. Tú que andas tan ocupada, tan trajinada con tus hijos, tú, hermano, con tu trabajo, con las cuentas, Dios separó un día para tu bien, para tu bien. Cuando tú usas ese día y lo tratas como común, te estás suicidando lentamente. Te estás suicidando. Estás enfriando tu relación con Dios. Y lo más probable es que termines adulterando espiritualmente. Entonces el Señor dijo: santifique ese día. Yo lo creé para ti, por tu bien. Por eso Jesús dijo: el día de reposo lo he hecho por causa del hombre. Termino con este texto, Isaías 58. Isaías 58. Verso 13. Verso 13. Dice la Escritura: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer qué? De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Entiendes esa parte? Porque eso es lo que a veces solemos hacer. Tomamos el día santo del Señor para hacer la voluntad de ¿quién? La nuestra. La nuestra. Entonces decimos: oye, viene el domingo, ¿qué te parece si nos vamos a la playa? Anda, vamos a salir, hay buen sol, hay buen clima, hay una playa buena, me han dado unos pases para entrar al mar. Y entonces el otro: ya, claro, vamos, no hay problema. Nadie se acuerda que ese día es el día del Señor. Trátame ese día como un día cualquiera. Entonces dice:
de hacer tu voluntad en mi día santo. Todo el mundo usa ese día. Todo el mundo trata este mandamiento con una fragilidad, con una liviandad. Inclusive a veces yo he dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vi el domingo? Entonces, no, lo que pasa, pastor, es que ya estaba por salir y llegó mi tía de Tumbes, mi prima de Iquitos, mi otro primo del Cusco. Todos llegaron justo que estaba pasando y ya, bueno, tú sabes cómo es la familia, ¿no? Todos me agarraron, que sí, que tiempo, que mira primo, que no nos vemos, que he venido ahora. Y no me quedé, pues. ¿Y qué tal si ese mismo primo y esa misma tía viene un día por la mañana que está saliendo a trabajar? A ver, dime, ¿faltarías a tu trabajo? Pregunto. ¿Faltarías o le dirías, tía, lamento mucho, tía, pero estoy saliendo al trabajo, tía, bueno, ya conversaré? ¿Por qué para el trabajo sí? ¿Por qué para el día del Señor que Él creó y separó? ¿Por qué podemos muy tranquilamente deshacernos de eso? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos levantar? Oye, el culto. Oye, el culto otra vez. No, ya no tengo ganas. No, ya. ¿Por qué? Ese día es para la playa, ese día para pasear, ese día para muchas cosas. Pero Él dice, mi día. El Señor dice, mi día. Vuelva por favor al verso 13. Si me trajeres el día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares ¿cómo? ¡Wow! ¿Cómo hay que llamar a ese día de reposo? Delicia. Delicia. Hermano, vamos al culto. No creo que pueda, tengo que hacer, no creo que pueda. ¿Por qué? No sé, pero no creo que pueda. ¿Por qué el día del Señor se ha convertido en un día incómodo para algunos? ¿Por qué para algunos se convierte en un día fastidioso, incómodo, perjudicial? ¿Por qué para algunos el día del Señor les parece que le han puesto una camisa de fuerza ese día? Ese día es día de pérdida, porque ustedes están vendiendo, tenemos que estar alabando al Señor. Cuando el Señor dice, ¿sabes cómo deberías llamar a mi día? Dice el Señor, día de delicia. Amén. ¿Sabe lo que es una delicia? No son las galletas del comercial. Es algo que usted disfruta. Es algo que usted espera con ansias, como seguramente un niño espera Navidad. Y usted espera con muchos deseos de que ese día llegue, porque será un día de disfrute con Dios. Amén. No un día incómodo, pesado, cargado. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo que, y lo venerares. ¿Cómo venerarlos? Es que lo tienes que tener en un alto valor, en una alta estima por lo que escuchaste que Dios hizo en Génesis. Y sigue el texto. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si tú lo llamas delicia, santo, glorioso día de Jehová, y lo honras, verso 14, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Y qué hará el Señor? Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? Victoria. Amén. ¿Y qué más hará? Y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Yo te daré de comer. Dice el Señor.
siempre y cuando llames a ese día deleitoso, día santo, y te deleites en el Señor. Amén. Entonces dice Dios, yo haré. ¿Y por qué Dios se compromete a hacer algo a nuestro favor? Porque Él bendijo ese día. Él dio su bendición ese día. Y lo sabe. Y eso sucederá. ¿Cuánto lo creen? Amén. Voy a dejar el mensaje aquí. Por favor, pongámonos de pie.